humor, amor, paz. Hola, buen día. Vamos a hablar hoy de las historias que nos contamos a nosotros mismos. El cuento que me cuento. Acá todos nos contamos un cuento. Sí, tenemos un narrador, nos cuenta historias y nosotros las creemos. Bien, el curso nos dice una y otra vez que no debemos creer en el ego, que no debemos confiar en el ego. Nos dice, nada es tan cegador como la percepción de las formas. Que por supuesto significa que todo lo que percibimos en nuestro mundo, como dice William Blake en uno de sus poemas maravillosos llamado El Evangelio Eterno, no creas en la mentira. Y son las mentiras de los 5 sentidos las que nos cuentan, por supuesto, las mentiras de los 5 sentidos, y nos dicen que realmente todo lo que vemos tiene que ver con los sentidos que vienen de afuera, alimentando al cerebro, y como el cerebro toma todo esto, toda esta información sensorial, con ella teje historias a su alrededor. Las teje bárbaras, algunas muy bonitas, bueno, otras de terror. Esto es lo que da sentido al mundo, pero ¿cómo podría algo tener sentido aquí, si no hay aquí? Pero nosotros creemos que estamos aquí. Esa es la primera historia. En realidad creemos que estamos aquí. Tenemos una historia de nuestro nacimiento, historias de cómo los espermatozoides se unieron con el óvulo e hicieron un huevo. Y las personas tejen todas sus historias sobre la unión de eso. Historias sobre lo injustamente tratados que somos, o cómo nuestros padres no nos trataron bien, o todo tipo de cosas. Y siempre estamos tejiendo historias de tejido. Y desafortunadamente nos convencemos de que estas historias son ciertas. Sí, estamos muy convencidos. Bien. Resulta que hay una sección en el curso llamada El héroe del sueño, ¿no? Entonces, claro, el héroe se convence de que todas estas historias son reales para poder sentirse como un cuerpo. El héroe de todas nuestras historias es nuestro cuerpo. Y entonces hay otros cuerpos por allá, en mi sueño, en mi historia, con los que interactúo. Y por supuesto me ayudan a reforzar mi historia y mi sueño. Y bueno, y así todos, aquellos que parecen otros y yo, nos creemos todas nuestras historias. Creemos que las cosas suceden en este mundo porque hay ciertas leyes que lo dicen. Y Jesús realmente se está burlando de estas leyes. En realidad, pensamos que un microorganismo llamado bacteria o virus en realidad puede afectarnos. Ahora, dentro del mundo de las historias, que por supuesto es cierta, porque los pensamientos pueden afectar a los cuerpos y a las cosas, pueden pasarle cosas a los cuerpos. Pero el curso me dice, no hay cuerpos. En ningún instante existe el cuerpo. ¿Quién está atacando a quién? ¿Qué está atacando a quién? Nada puede estar sucediendo, pero tejemos historias y todas estas historias tienen como centro el propósito de reforzar la historia. ¿Qué es que nos separamos de nuestro creador y fuente? Hicimos un mundo como resultado de eso y todo esto es real. En realidad,
creemos que sucedió. Es decir, que el ego es el principio que afirma que algo realmente sucedió, algo pasó. Y el Espíritu Santo vendría a ser lo contrario, nos dice, no pasó nada. Ese es el principio de la expiación. Nada sucedió. Pero hacemos historias. Pero lo que es particularmente útil es mirar cómo inventamos historias todos los días. O sea, se renueva la cosa. No nos quedamos con la vieja, volvemos a inventar nuevas historias. Porque no nos alcanza, ¿no? Ya con la que hicimos tenemos que renovar. La primera historia que nos contamos todos, bueno, es la de la separación de Dios, ¿no? Pero todos los días inventamos historias cotidianas en torno a este tema central. Estoy separado, soy un cuerpo. Alguien o algo me hizo algo. Alguien o algo me hizo algo para afectarme. Alguien me hizo ponerme feliz. Alguien me hizo ponerme triste. Alguien me dio placer. Alguien me dio dolor. Y luego tenemos todo tipo de testigos de nuestras experiencias pasadas y actuales. Testigos que parecen ser otras personas, ¿no? Que prueban que nuestra historia es cierta. Porque siempre vamos y decimos, contale, decile lo que pasó cuando tal. ¿Ves? Tengo testigos que prueban que eso que pasó es real. O sea que mi historia es verdadera. Bien. Necesito que mi historia sea verdadera porque esto refuerza, incluso aunque no lo sé, y comprueba que yo existo como separado, que yo existo como un ego. Es decir, una mente separada, y entonces, ¿qué corrobora la historia y refuerza su aparente validez? Es el hecho de que yo todos los días tengo un cuento para contarme o contarle a otro, ¿no? Si existo, dice el personaje o el ego, ¿no? Que nos queremos hacer, pero alguien me lo hizo a mí. Alguien me lo hizo. Yo no estoy aquí porque quiero. No sé, un día nací y aquí aparecí. En otras palabras, podríamos decir que yo soy inocente de todos los cargos. Eso es lo que dice cerca del final del texto Jesús, cuando habla de la cara de inocencia, el aspecto con el que actúa. Algo me hace ser así, de esta manera. Y nos damos cuenta que el propósito de estas historias es reforzar el hecho de que existo como un ego. Entonces la salida de esto es dejar que se nos diga, ¿no? Que sea el Espíritu Santo, que nos diga que hay otra historia. Es la historia del milagro, o sea, la del perdón. Es una corrección que me dice, no. Nada de esto es cierto. La verdadera historia es que permaneces tal como Dios te creó. Esa es tu historia real. Incluso dentro del sueño, es que eres inocente. Y por lo tanto, si tú eres inocente, todos los demás son inocentes. No hay nadie por ahí que sea diferente que tú, que te hiera, que te haga sentir bien, que te haga sentir mal. Todos somos iguales. Es en cada una de las historias que invento acerca de mí mismo, en lo que me cuento que soy diferente de otro, porque a mí me pasan estas cosas y al otro le pasan otras. La gente es pecadora y nosotros no tenemos pecado. O nosotros los vemos sin pecado y nosotros somos pecadores.
pero siempre vemos diferencias y esas diferencias tienen un impacto en nosotros. La historia que nos cuenta el curso a través de Jesús es la historia de la corrección. Dice que todos somos iguales. Sí, sigue siendo una historia porque sucede dentro de un mundo ilusorio, pero es una historia que cancela todas las historias del ego, y cuando finalmente cancelamos todas las historias del ego, entonces llegamos a la realidad de que no hay ninguna historia, en absoluto, que seguimos siendo tal como Dios nos creó. Por eso es por eso es que estamos siempre luchando en contra, y por eso es útil que a medida que avanzamos nos demos cuenta y que usemos cada uno de nuestros días para ver el propósito detrás de todas esas historias que nos contamos, que nos inventamos y que queremos maquillar, que queremos que nos pasen cosas injustas, porque eso refuerza el hecho de que somos diferentes, que existimos y somos inocentes. Pero ese es el rostro de la inocencia, no la verdadera inocencia de la que nos habla el curso. Todo lo que creo aquí es falso. Todo lo que experimento es falso, porque demuestra la creencia de que estoy separada de Dios. Chao, nos vemos en la próxima.